Muestreo. ¿Qué es la muestra? A decir de Cantoni, publicado en el 2009, se trata de una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. El muestreo aleatorio es el tipo de muestreo en el que todas las unidades de análisis tienen las mismas probabilidades de ser elegidas en base a fórmulas de probabilidad. Muestreo no aleatorio es aquel en que la elección no depende de la probabilidad, sino a causas relacionadas totalmente con las características propias de un estudio o investigación. En los tipos de muestreo tenemos el muestreo aleatorio simple, que se utiliza cuando se conocen todos los elementos de la población de estudio. Un ejemplo de este tipo de muestreo es la selección de la muestra de pasajeros que abordan un autobús en la central de camiones de Querétaro para conocer los motivos de su viaje. En el muestreo estratificado, se trata de una variante del muestreo aleatorio simple. En este se divide la población en grupos homogéneos denominados estratos, y la selección se hace de acuerdo a alguna de estas reglas. A. Se extrae un número específico de elementos de un estrato que represente la proporción de ese estrato en la población. B. Se extrae el mismo número de elementos de cada estrato y los resultados obtenidos se valoran de acuerdo a la porción del estrato en la población. Ejemplo de este tipo de muestreo es la selección de operadores de equipo pesado en una determinada empresa, considerando como grupos a operadores de montacargas, operadores de grúas y operadores de plataformas. Muestreo por conglomerados. Es un tipo de muestreo que se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población y es adecuado cuando la población es muy grande o dispersa y se siguen los siguientes pasos. 1. Se divide a la población en grupos o racimos. 2. Se selecciona aleatoriamente algunos de esos grupos. Y 3. Se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Ejemplo de este tipo de muestreo es seleccionar a grupos de personas dentro de una escuela para definir el tipo de relación violenta en el aula. Y la selección se hace de algunos de los grupos como son alumnos, maestros y administrativos. Muestreo polietápico. En este muestreo se procede por etapas, obteniendo una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes, y en cada muestra primaria se toman para una subcuenta unidades secundarias y sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o elementales. Ejemplo de este tipo de muestreo puede ser: primera etapa, personas que tienen perros; segunda etapa, personas que tienen perros grandes; tercera etapa, personas que tienen perros pastor alemán. Muestreo sistemático. En este tipo de muestreo se seleccionan los elementos de la población en un intervalo medio de tiempo, orden o espacio, y se usa cuando existe una lista ordenada de los elementos de la población o si se sabe cuántos elementos componen esa población. Ejemplo de este muestreo es enviar un cuestionario a los alumnos Suayet de la FES Iztacala para saber su opinión respecto a las becas que se ofrecen a dichos Hola, alumnos. yo soy Alejandra del Carmen Zamudio Reyes y les voy a hablar de las técnicas de muestreo no aleatorio o probabilístico usadas en la psicología. El muestreo no probabilístico comprende aquellas estrategias en las que no se conoce la probabilidad de elegir a una sola persona. Solo se puede suponer que los miembros potenciales de una muestra no tienen una probabilidad igual de ser elegidos. En comparación con los métodos aleatorios, las formas de muestreo no aleatorias son menos costosas, más sencillas de programar y más rápidas de ejecutar, y se utilizan en los casos en los que resulta muy difícil o imposible
obtener una muestra mediante métodos de muestreo probabilístico. Sin embargo, los resultados obtenidos al usar estas formas de muestreo no pueden ser generalizados. A continuación se describen 4 tipos de muestreo no probabilístico que son de los más usados generalmente en psicología. Muestreo intencionado. Los participantes son seleccionados directa o intencionalmente, principalmente por la comodidad que se tiene para acceder a ellos. Un ejemplo aplicado a la psicología es cuando un investigador desea aplicar un cuestionario para conocer el autoconcepto en niños y tiene para esto una escuela primaria cerca. Por comodidad, elegirá a los niños de dicha escuela que ya sepan leer y que por tanto puedan contestar el cuestionario por sí mismos. En el muestreo por cuotas, la muestra se constituye con personas con las características deseadas hasta que se llega al número que representa la cuota deseada. Por ejemplo, cuando al realizar una investigación sobre calidad de vida de pacientes diabéticos de entre, 50 y 60 años de una ciudad determinada, se va seleccionando a los participantes que cumplan con los criterios, pero solo hasta llegar a un total de 100 personas. Entonces, quedan sin probabilidad de ser parte del estudio el resto de la población diabética que cumpla con los criterios de inclusión en esa ciudad. En el caso del muestreo incidental, el investigador elige un lugar o un medio donde va a realizar el estudio. Entonces, los individuos de la población que accidentalmente se encuentren a la disposición del investigador van a ser con los que éste va a realizar su investigación. Un ejemplo sería un profesor que imparte psicología, que ocupa a los alumnos en un estudio acerca del estrés, precisamente que se da en los estudiantes. Otra forma de muestreo muy utilizada en la psicología es el muestreo por bolas de nieve. En esta estrategia, lo que se hace es localizar a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros más, y así hasta conseguir una muestra suficiente para realizar el estudio. Se puede usar ante la necesidad de elegir miembros en poblaciones en las que no se conoce a esos individuos o que es muy difícil acceder a ellos. Un ejemplo en psicología sería cuando al buscar medir la calidad de vida de personas indocumentadas, se tiene un único contacto y gracias a él se logra acceder a más personas con dicha característica para poder lograr la muestra que se desea para hacer el estudio. Conclusiones. Las estrategias de muestreo no probabilísticas o no aleatorias generalmente se usan en estudios psicológicos iniciales para comprobar las hipótesis que se plantean los investigadores. Aunque las formas de muestreo probabilístico tengan sus ventajas y su utilidad, no garantizan la representatividad de los resultados de un estudio. Sin embargo, es en base a los resultados obtenidos que posteriormente se pueden plantear los investigadores la posibilidad de hacer el mismo estudio, pero ahora con muestras probabilísticas para que de ser demostrada la hipótesis, los resultados puedan considerarse representativos de la población que se estudia.
Gracias. El muestreo. En la mayoría de las investigaciones en psicología es imposible estudiar todos los sujetos que conforman la población de interés, por lo que es necesario seleccionar una parte de la misma para poder inferir las características de la población general. El muestreo implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Es importante diseñar un plan de muestreo que defina el proceso de selección del grupo de elementos. Una muestra debe reflejar con exactitud las características de la población sometida al estudio. El tamaño de la muestra a estudiar y la forma de la selección de las unidades muestrales se debe justificar convenientemente de acuerdo al planteo del problema, a la población, los objetivos y el propósito de la investigación. Conceptos. Universo. Es una serie real o hipotética de elementos que comparten características relacionadas con el problema de investigación. Esto responde a la pregunta de quiénes van a ser medidos, y para determinarlo es necesario precisar claramente el problema a investigar y los objetivos de la investigación. Esto llevará al siguiente paso, que es delimitar la población. Población. La población es el conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo que intenta generalizar los resultados de estudio. Comprende todos los elementos que presentan características comunes que se definen a través de criterios establecidos para el estudio. Las características de la población se deben definir claramente para delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. La población puede ser finita o infinita, y se dice que es finita cuando tiene un tamaño establecido y limitado, el que se denota con n como el número de elementos que conforman la población. La población infinita se refiere a la que es imposible determinar en cuanto a su número, ya que se requieren recursos para observarla y numerarla. Muestra. Es una colección de individuos extraídos de una población a partir de un procedimiento específico para su estudio o medición directa. Una muestra es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población, que se supone teóricamente que tiene las mismas características de la población que se desea estudiar. Se supone que el comportamiento de las distintas variables en la muestra es un reflejo fiel de su comportamiento en la población. Para designar la medida calculada de una muestra, comúnmente se usa un término estadístico para su representación. Muestra representativa. Una muestra es representativa si tiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. Para evaluar la representatividad, se compara la media muestral con la media poblacional. Si se desconoce, se puede estimar tratando de encontrar las medidas obtenidas de trabajos anteriores que han analizado las mismas variables. Unidad de muestreo. Un elemento es una unidad de muestreo en el momento en que es viable su selección práctica como fuente de información. Los criterios de inclusión y exclusión son las características que deben de tener los individuos para que puedan ser parte de la muestra o no. Importancia del muestreo para la investigación. Las características que interesa estudiar de una población, en muchas ocasiones no es posible estudiarlas en todos y cada uno de los individuos que la conforman, debido a lo costoso y poco práctico que sería, por lo que se emplea una selección de la población que se denomina muestra. Esta debe tener las características relevantes de la población y se le llama muestra representativa. A través de los individuos de esta, que se conocen como unidades de muestreo, se obtiene la información que se pretende estudiar y con los resultados que se obtienen se infieren como correspondientes para la población de la cual se seleccionaron. Ahora hablaremos de la estadística y la probabilidad en el muestreo, más específicamente sobre los temas la inferencia estadística y el grado de error.
La inferencia estadística. Inferir es en general establecer un nuevo conocimiento partiendo de uno ya dado. La inferencia estadística va a ser una forma especial de realizar este proceso. Consiste básicamente en determinar algunas características desconocidas de una población partiendo de datos muestrales conocidos. Estas características poblacionales serán inferidas utilizando los recursos de la teoría matemática de la probabilidad. El objetivo de la inferencia es efectuar una generalización de los resultados de la muestra de la población. Fundamentalmente, la inferencia estadística consiste en la resolución de dos grandes categorías de problemas. La estimación, que es una de ellas, consiste en determinar el valor de una característica poblacional desconocida. Esta podría ser por punto, que es la determinación de un valor poblacional concreto, o por intervalo, que se refiere a la determinación de un intervalo en el que queda incluido el valor de la característica con cierto grado de probabilidad. Otra categoría es el contraste de hipótesis, que consiste en determinar si es aceptable, partiendo de los datos muestrales, que la característica poblacional estudiada tome un valor determinado o bien que pertenezca a un intervalo de valores determinado. Es obvio que estos dos problemas de conocimiento pueden muy bien considerarse como dos tipos particulares de problemas de decisión estadística, y así, de hecho, lo considera una de las escuelas metodológicas de la estadística. Grado de error. El error muestral se refiere a la variación natural existente entre muestras tomadas de la población. En todo caso, el proceso de inferencia está sujeto a errores. No existe magia alguna que haga que el valor de la muestra coincida con el de la población. La diferencia entre los valores de la muestra y los de la población crea incertidumbre acerca de los valores muestrales. Se necesita una manera de establecer las limitaciones del proceso de inferencia. Los procedimientos estadísticos no eliminan los errores en la inferencia. Lo que hacen es que los valores de los errores sean cuantificables mediante afirmaciones de probabilidad. Se dice que los procedimientos estadísticos son medibles porque es posible medir, en términos de probabilidad, la magnitud del error que cometen.